¿Sí? Empezamos de un origen del lenguaje, que es cuando, no me acuerdo cómo se llaman los cavernícolas, ¿no puedo decir así? Bueno, desde que empezaron los cavernícolas, ellos no llegaron como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Sino se expresaban por medio de sentidos sensoriales, ¿sí? O actos como, no sé, alguien me puede dar una idea, señas, dibujos. O hasta libros. Hay veces donde pues, han representado a los cavernícolas como que gritaban, o sea que solo hablan y uno piensa que pues están comiendo como un animal, pero esa es su manera formal de comunicarse, de entenderse, ya que pues digamos, no sé si han visto la serie Primal, que trata sobre un cavernícola y un dinosaurio, pues a base de esto, de estos sonidos que ellos se hacen, ellos empiezan a comunicarse y a entenderse y volverse una amistad bastante fructífera, a pesar de que era el último cavernícola y el último dinosaurio. Entonces, como lo explicó mi compañero, se comunicaban a medio de sentidos, de señas, de gritos, de fuego, de todo, etc. ¿Sí? Como atopellas. Sí, exacto. Y pues a medida del tiempo, como pues ya todos sabemos que ha evolucionado pues, el tema del lenguaje, podemos decir que ahora pues hay muchas cosas como los celulares, como el saber entender al otro, y cada vez se pone más complejo, ¿no? Porque tú puedes pensar diferente que yo y me haces dudar a mí, ¿sí? Entonces, digamos que todo es un proceso desde que se empezó con señas a hoy, cada vez es más complejo. Y un punto, no sé, que me parece importante es como el tema de tener cuidado del lenguaje ahora en este momento con los niños, porque lo que nosotros expresamos es lo que ellos van a hacer. Entonces, es muy importante eso también que quieras mencionar. También quiero enfocar más que todo en la transformación del lenguaje como tal. Hemos pasado por varios, desde el tiempo de la historia siempre se ha pasado por una transformación de cómo el ser humano se comunica. Primero empezó con ruidos, luego ya empezaron a poner palabras, a identificarse como tal, pero también esto se dio desarrollando, no simplemente como notaron, no, cada uno habla su propio idioma, cada parte del mundo habla su propio idioma, porque según la mitología pues se han visto distintos cambios, también durante la historia pues dependiendo de las regiones hablaban ciertas cosas diferentes, ciertas normas y debido a eso varias lenguas han muerto, pero también algunas han nacido. Por ejemplo, el latín, que pues es una de las más conocidas de las muertas, nació de esta que ya es básicamente, es conocida, pero ya casi no la hablan, o sea, habla más como un método histórico o de muestra de la humanidad de cómo se creó el lenguaje, más allá de que haya un país que hable latín. Y de ahí nació las lenguas románticas que alguien sabe cuáles son. En español y en español. Sí, ¿cuál más? El catalán. Esa es una variación del español. Pero espérate, el portugués. El italiano. El italiano, sí. Y me falta uno. Aunque creo que son cuatro. Pero quiero que las tres. El francés también. Sí, las tres. Es como de una sola lengua, nacieron otras tres. Y estas tres tienen diferencias, pero también tienen similitudes. Por ejemplo, hay muchas palabras que se pueden entender como se pueden entender en español y hay otras en inglés, pero hay pocas que se traducen en el francés, se pueden entender en español y en italiano. Pero ¿por qué pasa eso? Porque de manera cultural siempre se ha dado enfoque a que cada lenguaje tenga un rasgo característico de la persona y del propio territorio mismo. Por ejemplo, también esto se ve con las palabras. Por ejemplo, esto es Lucas se escribe así en español. Pero digamos, en alemán pues, todo lo que representa esta línea, esto, no me sé el nombre, pero todo esto es Lucas. Una palabra de 4 letras puede ocupar casi 2 renglones. Ahí se muestra la diferencia de cultura que hay. Y en el caso mío quiero representar también, tomar en cuenta los ejemplos del siglo XXI. Actualmente han habido lenguajes que pues debido a las tecnologías y a las culturas actuales se han evolucionado o han nacido. Por ejemplo, en el caso del Spanglish. ¿Quién conoce más o menos qué es el Spanglish? Sí, hablar de sí. Algunas
¿Alguien sabe cómo nació? ¿Alguien tiene menos una idea? Me imagino que pues por el interés de hablar nosotros como, no sé, que hablamos español, querer aprender inglés y empezamos a hacer esas mezclas. Creo yo que así empezaría. Pues, bueno, sí, no. O sea, en sí tu idea está buena, es lo que pasó, pero en cuanto al contexto histórico, en 1970, en un tratado que se hizo en Nuevo México, que es la conexión entre México y Estados Unidos, pues ese es un tratado de guerra más o menos de El Salvador, si no estoy mal, ese es el nombre. Pues en este tratado se aceptaron inmigrantes mexicanos en la parte de Estados Unidos, a pesar de que pues de dentro de ellos se consideraban americanos. O sea, ya se considera americano, pues es lo que llaman americano. Entonces, al existir ahí, pues gran parte de los ciudadanos hablaban inglés, pero otra gran parte hablaba español. Entonces, pues chocaban. Entonces, ¿cómo intentaron solucionar esto? Pues por medio de Spanish, porque en medio de que buscaban la forma de comunicarse con ese individuo, intentaron aprender su palabra, pero no podían hacerlo todos, aprenderse todo el idioma. Entonces buscaban la forma de al menos que se entendiera. Entonces cortaban palabras, hablaban primero español y luego inglés, usaban expresiones gringas. Y de este concepto que antes era de nicho porque solo se era en partes donde se vivían las culturas, gracias al internet se volvió más global. Por eso es que la palabra OK, esta palabra es la palabra más conocida del mundo, la conoce toda parte del mundo y es de origen del inglés. Entonces pues vimos que desde 1970, que fue un idioma que se parecía como un chiste, actualmente básicamente la mayoría del mundo ya tiene una idea de lo que es y lo habla, al menos habla un poquito inglés y conoce esa palabra. También hay otro que es el cibernético, que esto vino con la cultura del internet, que ahora ya no se habla, ahora ya no se habla con palabras, se habla en caracteres. O no han visto que en los mensajes de WhatsApp ahora solo se envían emojis. O se envían GIFs, o se envían stickers para dar una idea, para enviar un contexto, en vez de escribirlo así. En vez de escribir, hoy llego tarde, ponen una luna y una persona llegando. Y ahorita yo creo que eso ha influenciado mucho en la actualidad, porque si se dan cuenta ya no nos hacemos paréntesis, no nos comunicamos. Digamos, yo puedo estar al lado de mi compañero, pero entonces como que me apetece ir a hablarle y digo, venga, entonces todo se ha meticulado en apenas escribirle tal cosa, voy a mandarle una carita porque él ya me va a entender. Y se ha evolucionado tanto que hemos llegado hasta este punto. Exactamente, incluso de manera inconsciente estos modismos de internet se han usado pues, en nuestro lenguaje. Por ejemplo, hay gente que habla de manera irónica, usa el XD para representar algo o sí, palabras que sí no tienen sentido a menos de que tengan que sepan de la cultura de internet. Y además uno de estos representa un carácter, el XD, en teoría representa una persona riéndose, una persona que está mirando la risa. También está el que conoce la minúscula, que representa a alguien confundido, o está pequeñito, que se podría considerar que es una persona que no está tomando en serio. Entonces, pues, esto actualmente se está utilizando incluso en el lenguaje y no nos damos cuenta, porque ya tenemos normalizado cómo hablarlo en el chat, y ahora pasamos del chat a la vida real, algo que pues sinceramente no me parece muy estético que digamos, pero toca tomar en cuenta que eso sea urbanizado. Cada vez con más información. Exactamente. Y el último que quiero recalcar, ya para terminar, es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo ya había tomado fuerza desde 1970 también, bueno, 70, 80 más o menos, porque en este periodo también en Estados Unidos empezaron las marchas feministas, tanto las feministas radicales como las marchas feministas en general. Y una de las ideas para la lucha de esto empezó desde el lenguaje, de que fue el lenguaje inclusivo, o mejor dicho, el lenguaje no sexista.
cuando se busca en Google, o sea, es una investigación, en teoría ese es el nombre como tal, que busca que las palabras ya no tengan género. O sea, en teoría que ya no tienen género, que no representen ni a un género masculino ni a un género femenino, que se muestre para todos los públicos, mayormente para las comunidades LGBT, que este sea una representación de la misma, porque en ese periodo también la comunidad LGBT ya estaba tomando mayor fuerza y estaba tomando ese, digamos, ese poderío para que se valieran sus derechos y se valiera su importancia en el mundo, más allá de decir, no, pinche marica, ¿sí? La gente ya le está tomando atención. Entonces, esta era una de las visiones a tomar. Pero también en 2023 fue que donde más popularizó, porque, por ejemplo, yo de niño yo no sabía qué era eso, y había escuchado de eso ni nada. Me imagino que la mayoría de acá tampoco tenía idea. Fue, digamos, creo que tipo 2016, 2017, donde al internet varias personas publicaron estos comportamientos, o no sé si recuerdan un video de una clase virtual donde una persona dice, yo no soy tu compañero, soy tu compañero. ¿Así saben cuál es? Sí, entonces ahí empezó a poner más bombo, ahí emocionó más visibilidad, ahí se notó que la gente buscaba una forma de sentirse aceptada. Pero como comentario personal, lo que estamos buscando, aparte de que es inclusión, también están buscando exclusión. ¿Por qué? Porque solo buscan que ese grupo, la comunidad LGBT y la parte feminista, que no tanto eso, sino más que toda la comunidad LGBT, solo lo usan, solo pueden identificarse con eso. Cuando el objetivo de la misma es eso, que todos lo usen, o sea, que no haya una distinción como tal. Pero o sea, invisiblemente ya se está metiendo en algo más social, porque están cambiando la perspectiva de que tú puedes usar el idioma, pero tú no. Cuando en realidad cualquiera puede usar el idioma, o nadie le prohibía a uno aprender español, nadie le prohibía a uno aprender inglés, nadie le prohibía a uno aprender el centro líquido, aprender 3 idiomas, nadie le prohibía a uno hablar en español. Pero en este caso ha habido casos donde se incentiva a que solo se use para la representación de este grupo político, cuando en teoría, según lo que empezó a decir al inicio, era que todo el mundo lo usara. Y ahí vemos también cómo, como todas estas explicaciones, todos estos ejemplos, como tanto de manera cultural, como de manera política, socioeconómica, o ya simple por mero morbo, cada situación en cada país dificulta que el lenguaje evolucione, o hace que tenga la intención de evolucionar. Que cada contexto dependa de cómo el lenguaje va creciendo y cómo el lenguaje nos hace representar a nosotros mismos. Incluso en Colombia se ve, pues en Colombia no sino el ejemplo de que dicen que cualquier parte de Colombia es un nuevo lenguaje, porque cualquier persona habla diferente. No es lo mismo que hable un rola que hable un costeño, no es lo mismo que hable un costeño que hable un paisa, no es lo mismo que hable un paisa a que hable un cachaco, que es básicamente lo mismo, pero tiene el mismo punto. Entonces, esa representación, esa búsqueda de que el idioma que uno habla represente no solo la forma en la que vive, sino cómo se relaciona con otros, que es lo que quiero llegar acá y lo que ha llegado a la transformación del lenguaje a través de la historia. Y pues, adicionando a la conclusión del compañero, queremos abordar como todo el desarrollo que ha habido desde el inicio del habla, del lenguaje, hasta hoy, ¿sí? Cómo nos hemos desarrollado y cómo nos seguiremos desarrollando, ¿sí? ¿Alguien tiene pronto una idea de cómo cree que terminemos en unos 10 años, 15 años con el tema del lenguaje? Sí, hay una posibilidad de que ni siquiera hablemos, de que ni siquiera usemos la boca. La posibilidad está. Y finalizando, pues citamos un texto. Dice: el lenguaje es poderoso, dinámico y define la forma en la que vemos el mundo. Las palabras que utilizamos para comunicarnos son las bases para nuestra